Cuenta Ernest Jones, en su biografía de Freud, que este había nacido con la cabeza cubierta de una membrana fetal, en 1856. Esta imagen, dice Ernest, era una imagen suficientemente desagradable para una madre que recibe ese niño, ¿no? Pero su madre, al verlo, interpretó esta escena horrible para ella, o para cualquier testigo, de esta manera. Seguro esto es augurio de felicidad y fama. Cuenta Ernest Jones, a partir del relato de Freud, que esa primera interpretación de la madre sobre él siempre la sostuvo. A ver, cuando yo leía esto, de la biografía de Ernest Jones, no dejaba de sorprenderme de la potencia que tienen ciertos actos de enunciación de los padres, ¿no? Como un acto absolutamente performativo, porque si hay alguien que luchó por la fama, por ser reconocido, incansablemente fue Freud. Y desde el primer momento, las hermanas de Freud sabían que a Sigmund no había que molestarlo porque él estaba estudiando, ¿no? Iba a ser alguien importante. Es decir, como esta frase no solamente que era de la madre hacia Sigmund, sino hacia toda la familia, ¿no? Y como muchas veces muchas frases del otro en el origen funcionan como una marca, como venimos trabajando, ¿no? Destinal para el sujeto, ¿sí? Después vemos qué hace el sujeto con ese destino, ¿no? Del deseo del otro, ¿no? Es decir, Corley Soler propone que estas frases originarias, podemos decir oraculares, ¿no? Como el oráculo que determina un destino, ella le da una frase de maldición. Dice que son frases malditas del otro. ¿Pero por qué son malditas? Para ella. Porque dice que el niño es acogido en el deseo de la madre, pero nunca, a partir de los efectos de la castración, estamos bien dichos como su falo, ¿sí? Como ustedes saben, todos tenemos una madre y nunca somos perfectamente lo que las madres desean de nosotros. Por suerte. Siempre hay algo de desfasaje, particularmente en la relación entre madre e hija. Pero es decir, en todos hay una maldición en juego, ¿sí? Nunca estamos bien dichos como falo, porque la castración separa ese lugar de madre y niño como falo ideal. Es decir, la sustitución del deseo de la madre por un nombre del padre, como parte de su linaje, nos inscribe como un valor fálico, pero que ese valor es negativo como trabajamos, ya es un significante, no es ser parte de su cuerpo imaginario, ideal, sino es ser un elemento significante como una marca que se desprende de la castración del padre, como trabajamos como un valor negativo, que siempre le resta un sentido. Por eso tiene algo también de maldición esto. Siempre nos falta, como dicen en el barrio, 5 para el peso. Tener un sentido más para entender todo. Es decir, todas las creencias neuróticas se articularán alrededor de esta maldición, ¿no? Cómo estamos mal dichos como falo de la madre. Y cómo intentaremos, a partir de ciertas identificaciones con el padre, tratar de dar respuesta a esta maldición. ¿De dónde viene este tema de la maldición, no? Maldito quiere decir también maldecir, es decir, que la palabra del otro está marcada por algo de infelicidad, ¿no? Creo que la neurosis, como Freud lo plantea en el malestar de la cultura, parte de un malestar, de una infelicidad. Porque entrar en la cultura es no poder satisfacernos plenamente, ¿no?
Es decir, toda maldición es clave en todo relato. Si hablamos de la idea de narrarse, si uno ve cómo empieza Edipo, Hamlet o el propio nacimiento de Freud, siempre empiezan con una maldición, ¿no? En Edipo y Hamlet, la maldición ubica un lugar de venganza, por ejemplo, o de traición. En Freud también ubica otro destino distinto, deberá ser feliz. Pero vamos a ver que cuando uno trabaja con neuróticos, la frase de Freud también es una frase maldita. Porque no hay peor cosa que para muchas personas que digan, vos debes ser feliz, o debes ser exitoso, o deberás ser... ¿no? Deberíamos estar condenados al éxito, como dijo Duhalde en algún momento. Es decir, siempre aparece la maldición como condición de entrada en la cultura. Estamos hablados, ¿no? También esta maldición nos dejó marcar que es una maldición sexual, ¿sí? Porque nunca estamos bien dichos como seres sexuales frente al otro. Es decir, la maldición está marcada por el deseo sexual que el niño tiene. Cuando el niño ubica su deseo sexual, debe separarse de la madre, entonces lo sexual queda como la marca de esa maldición. Colette Soler dice esto en La maldición del sexo, su libro. La maldición hace existir al otro, ese otro originario. La maldición va, por lo tanto, de la contingencia del encuentro, primero, a la necesidad de un destino que no cesa de inscribirse. Fue un hecho azaroso que la madre de Freud dijera esa frase. Pero esa frase después se vuelve, desde el azar, se vuelve a su absoluta necesidad. Es una marca constante de las acciones fantasmáticas de Freud. Conquistar la tierra indómita del inconsciente, hacer un proyecto que marca constantemente ese rasgo. Por eso se va de la contingencia a la necesidad. Sigo con el Soler. Curiosamente, es el mismo itinerario que Lacan distingue para el amor, en el seminario 20 de Encore. Encontramos a uno u a otro por accidente, por azar, y después esperamos que eso dure para siempre y no cese de escribirse. Lo que, según Lacan, es la definición de lo necesario, ¿no? Es curioso como ella, y muy interesante, cómo ubica las condiciones del origen con los padres, ¿no? Porque los padres no son los que nos dieron la vida, sino los que nos eligieron, ¿no? Como su deseo en esta vida. Y cómo ese deseo, que es un accidente, una contingencia, después marca toda la necesidad de las repeticiones. Con eso, tomando Lacan, repite que eso mismo pasa en el amor posteriormente. Uno encuentra por azar a alguien, ¿no? Y se enamora y cree que eso estaba determinado. Cree que eso ya estaba escrito. Cree que eso va a determinar su vida. Y por ahí fue un accidente, la encontré en un baile. O la encontré en la facultad y me gustó. La maldición instaura toda la ambivalencia con el otro. Ese amor-odio. Todo junto, como lo pensamos en la clínica, ¿no? Porque amar es al mismo tiempo investir al otro de todas las representaciones también del odio, porque son las mismas representaciones con el cual está inconscientemente revestido el otro originario. Es decir, si uno ama a alguien en la actualidad, inconscientemente inviste las marcas de ese otro originario, como ustedes saben. Y aunque uno reconozca amor ahí, también inconscientemente, reprimidamente, están las marcas de ese odio. Basta con que el otro me diga no te quiero más o te engaño, para que esas marcas del odio aparezcan a la superficie de alguna manera. Dice Cole Soler, el mal tiene su raíz en el mal encuentro con la introducción del niño en el lenguaje. Este acontecimiento, vamos a decir, del mal encuentro que da origen a la vida, es el encuentro intrínseco del niño con eso establecido de la cultura. Fíjense la cita de Lacan del Seminario 2. Él dice esto. ¿Qué quiere decir el del sentido?
El sentido consiste en que en el ser humano no hay un amo del lenguaje primordial y primitivo. El niño es arrojado al lenguaje, metido en él, apresado en su lenguaje, apresado en todo su engranaje también. El origen no lo conocemos, no conocemos el origen primero, pero el hombre aquí no es amo de su casa. Un poco esto es muy interesante, porque en sí reubica esto a algo que hablamos otra vez en clases anteriores respecto del reconocimiento. Que uno es lanzado al lenguaje sin saber lo que habla. La primera experiencia del lenguaje es ser reconocido por ese otro, ¿no? El niño hace un sonido, dice una palabra que no sabe cuál es, pero sabe que el otro lo reconoce en esa palabra. Es decir, que nuestra primera experiencia del lenguaje no es entender, sino es el reconocimiento del otro. Y esto insiste, ¿no? Y volvemos también a la idea de hace un momento de la salvación de la inermidad. Para quien está sujeto en el lenguaje, es muy difícil creer en el azar, dice Cole Soler. El movimiento de subjetivación se realiza en una fantasía inconsciente en la que el sujeto se cree objetivado en la escritura. Es decir, si estamos en el lenguaje, no hay mucho espacio para el azar. ¿Qué nos liga a ese lenguaje de la cultura? La construcción de una fantasía. ¿Sí? Cada uno interpreta lo que recibe del lenguaje de una manera determinada, ¿no? Hace su propia interpretación. Pero esa interpretación no es libre, sino está determinada por todas las fantasías infantiles. La maldición serían aquellos significantes que quedan como ciertos signos, ciertos signos digo, porque marco que hay como un sentido cristalizado, no totalmente, pero cristalizado a nivel de fantasma. Si vamos a ver que cuando a alguien le pasa algo y lo lleva a análisis, dice, esto que me pasó creo que es por esto. ¿Sí? Puede ser una cuestión circunstancial, accidental, pero yo creo que es por esto. Y ahí afloran todas esas marcas fantasmáticas, como esa creencia de ciertos signos destinales. Seguramente no encontremos mayor creyente que el neurótico y su fidelidad al destino inconsciente. La violencia del mal encuentro con la lengua del otro compulsará en todo retorno a la creencia. Y allí se funda la necesidad de un sacrificio sintomático como forma expiatoria. Esto es muy importante porque retomamos lo que hablamos en la clase anterior. El síntoma es una forma expiatoria de esa culpabilidad ante el fracaso. ¿Sí? Si algo no funciona como frase universal, y especialmente en los velorios, es el destino ya estaba escrito. Esta maldición del otro que me saca de la nada, del mal encuentro con lo real, y me pasa a una existencia escrita, determinada en las frases de él, que quedan reprimidas, pero que a pesar de estar reprimidas, no cesan constantemente de inscribir un sentido, ¿no? Es lo que generalmente encontramos en las catástrofes humanas, donde se prolifera, vamos a decir, la creencia en Dios o en alguna existencia superior, ¿no? Esto Lacan ya lo decía diciendo, como si en los antiguos, las voces de los dioses vienen de lo real. Esto lo dice en el seminario 11. ¿Qué quiere decir? Que toda la mitología religiosa, como la mitología que podemos encontrar en los medios hoy, y la fantasía del neurótico, significan lo imposible del encuentro con lo real. En definitiva, significan lo indecible de lo real. Lo real no tiene explicación, pero los mitos, como las fantasías neuróticas, como todos los discursos sociales, intentan explicar muchas veces eso indefinible, porque no tiene sentido.